And I try to think, well, what do I want to talk about? Pero frecuentemente me pongo a pensar qué es lo que voy a compartir. So when I was first invited to share with you this morning, Así es que cuando me invitaron a compartir con ustedes esta mañana, I had several ideas I was thinking about, tenía varias ideas que estaba meditando and I'd been praying about, y estaba orando al respecto. and I had narrowed it down to two. Y finalmente me quedé con dos. I'm convinced God leads in these things, Y siento que el Señor nos guía aún en estas cosas. but he doesn't always give the final answer right Pero away. no siempre nos da la respuesta final al instante. So one of the passages I was considering was Galatians 2. Así es que uno de los pasajes que deseaba compartir era Gálatas 2. In verse 16, where he emphasizes that we are justified by faith. That's not where we're going. Cuando afirma que nosotros somos justificados por la fe, y eso está en el versículo 16. No vamos a ir a ese texto, But I felt that God was moving to a different text. pero sentí que el Señor me estaba guiando a otro pasaje. And here was what the final motivation to go to this text Y aquí was. está la motivación final que yo tuve para ir al texto que vamos a estar esta mañana. Our first day here in Peru, we went to the catacombs. El primer día que estuve aquí visitamos las catacumbas. And in there you have laid out in many places human bones. Allí debajo está puesto en diferentes lugares muchos huesos And humanos. they have them stacked and ordered very neatly. Y los tienen organizado tan pues detenidamente. But most of those people had been buried there hundreds of years Pero ago. la mayoría de esa gente ya ha estado enterrada allí por cientos de años. Many of them thinking that if they were buried near or under the church, they were in a more holy place. Algunos quizás pensaban que al ser enterrados cerca o debajo de un lugar santo estarían en un mejor lugar. But ultimately, where we are buried doesn't matter. Bueno, al final de cuentas, el lugar donde eres enterrado realmente no importa. Pablo said something that this was what God used to convince me this is where we wanted to spend our time this morning. Bueno, él dice, yo no sé lo que le dije, pero dice que yo le dije algo que el Señor utilizó para guiarlo a este texto. He said, I wonder how many of these will be raised at the last day. Y yo le pregunté diciendo, me pregunto cuántos de estos huesos serán levantados en aquel día. The reality is that all of us, La realidad es que todos nosotros, unless Jesus comes back, a no ser que el Señor retorne, will face death. vamos a encarar la muerte. There's an American comedian who said he was not afraid of death. Hay un comediante estadounidense que decía que no está atemorizado de la muerte. He just didn't want to be there when it happened. Simplemente él no deseaba estar allí cuando ocurriera. So, all of us will face death. Si es que todos vamos a encarar a la muerte. Now, every time I fly to another country, Y cada vez que yo viaje, cuando vuelo a otro país, this is, I think, God's sense of humor. y creo que esto es el sentido de humor de Dios, I have opportunities to travel, tengo oportunidades de viajar, but I hate to fly. pero no me gusta volar. But whenever the plane takes off, Pero cuando el avión está a punto de despegar, we're going down the runway and get faster and faster, estamos tomando viada rápido y más rápido, and we get right here as we're y taking ya off. estamos a punto de levantar la nariz. And every time that happens, I think, wouldn't it be great if the rapture happened right now? Y cuando está ya dejando el suelo, digo, ¿no sería excelente que ocurra el rapto aquí, ahora mismo? De frente. So, I want to look at a key passage this morning that deals with the idea of resurrection. Me gustaría tratar un texto clave que trata este tema de la resurrección. Because that is the hope that we have before us. Porque esto es la esperanza que está adelante. Some of us will face very difficult circumstances in life. Muchos de nosotros atravesaremos circunstancias muy difíciles en la vida. Some will face serious illness. Muchos enfrentarán enfermedades muy difíciles. All of us will get older. Todos envejeceremos. Bad news for those of you that are young. Bueno, eso es mala noticia para ustedes que son jóvenes. This is what awaits you. Eso es lo que te espera. But the hope that we have is that when this life ends, Pero la there's esperanza more. que tenemos es que cuando esta vida culmina, hay más.
So turn with me to 1 Corinthians chapter 15. Así es que vayamos a 1 Corintios 15 We'll work through this passage. y estudiaremos este pasaje. And so if we would read first read verses 1 through 8. Vamos a leer versículos del 1 al 8. Yes, please. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 8. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. So the first thing he does Lo primero que hace is he introduces something new to his discussion in this book. es presentar algo nuevo en el tratado de este libro. The Corinthian church had a lot of problems. Los corintios como asamblea tenían muchos problemas. And so as you go through the book, Paul deals with first one problem, then another, then another. Así es que si seguimos la secuencia de la lectura, el paso a paso va tratando con problema tras problema. And even this discussion of the resurrection is because of a problem. Aún en este tratado, la resurrección también es en respuesta a un problema en particular. We will see what that is a little later in Y the vamos a text. ver eso un poquito más adelante en el texto. The first thing he wants to do is remind them of the gospel. En primer lugar, lo que él desea hacer es hacerles recordar lo que es el evangelio. The gospel simply means the good news. El evangelio simplemente significa las buenas noticias. And here, this message is the good news that leads to eternal life. Aquí las buenas noticias serían en referencia a aquello que nos guía a la vida eterna. So he gives a sequence. He says, I want to declare the gospel, Así es que nos da una secuencia diciendo que quiero declararles el evangelio, which I preached to you, lo que predico a ustedes, which you received, lo que ustedes han recibido, and in which you stand. en los cuales ustedes se están sosteniendo. Now, that word stand is important. Ahora, este de sostenerse es importante. In the Greek, it is in the perfect tense. En el griego esto está en el tiempo perfecto. I'm sure that explains a lot to most of you, right? Y eso, decirles que es el tiempo perfecto, Here's es what de absoluta descripción total para ustedes, ¿no? here's what this means. Bueno, esto es lo que significa. It means it is something that is permanent. Significa hablar de algo que es permanente. It means it's something that happened, but it continues into the future. Es algo que ha ocurrido, pero continúa hacia adelante en el futuro. So the picture that comes to my mind when I read this is Así es this. que la figura que se me viene a la mente al pensar en esto es lo siguiente. We've seen some places around Lima where there's construction. Hemos visitado lugares en Lima en los cuales hay mucha construcción We see the same thing in my home. y también lo vemos eso allí donde estoy viviendo. And imagine that they have poured some cement, Imagínense que acaban de derramar abundante cemento and the cement is still soft, y el cemento está bien, pues todavía fresco and you stand in it, y te paras en él and you stay there. y te quedas ahí. What happens to the cement? ¿Qué ocurrirá con el cemento? It gets hard. Se va a endurecer. And where are you? ¿Y dónde estás tú? You are permanently Estás in the cement. permanentemente así, sólido en el cemento. That's the idea when he says, and Esto in es la this you idea stand, you are donde está cemented in. diciendo esta idea de perseverar, de quedarse allí. So these people had believed the gospel, Así es que esta gente había creído en el evangelio and their position is y la posición que tienen es that they were and are believers. que eran y son creyentes.
And then he goes on and adds something that sounds odd. Y luego pasa a decir algo que suena un poco extraño. He says the same gospel by which you're saved if you hold Y fast. dice, el mismo evangelio que ustedes han creído si es que perseveran, ¿no? Now wait a minute. How can I be permanently in ¿Cómo something puedo estar en algo permanentemente, but then only be saved if I hold fast? pero permanecer salvo si He's mantengo perseverante? talking about two different things. Está hablando de dos cosas distintas. The first one is his position. Lo primero que está afirmando es su posición, That when we believe in Jesus, we are his forever. que cuando estamos en Cristo somos de Él para siempre. The second one is La segunda tiene que ver our life. con nuestra vida. So this idea of saved has many different meanings Si in es que Scripture. esta idea de la salvación tiene varios significados en la Escritura. Sometimes it means that initial salvation when we believe. Algunas veces se refiere a esa salvación inicial que ocurre cuando creemos, But another one is we are rescued from sin and from the perils of life when pero en otras ocasiones también se refiere cuando somos rescatados de peligros que podamos encarar en la vida. the idea is not only is this good for your future, La idea es que no solamente esto es bueno para tu futuro, but the gospel message has power and hope for this life. pero el Evangelio tiene poder también para esta vida. The idea is that many of the problems that they were dealing with, La idea es que muchos de los problemas que ellos estaban enfrentando they could be rescued or saved from those problems. serán salvados o rescatados de esos problemas. As- Y luego procede a decir, a no ser que hayan creído en vano. That too sounds strange. Eso también suena un poco raro. But here's an important thing to note. Pero aquí está algo importante que debemos notar. See, some have used this verse to say it's possible to be a false believer. Algunos utilizan esto entonces diciendo que es posible ser un falso creyente. That's not what he's saying. No es lo que realmente está diciendo. Because notice he says you believed. Porque noten lo que dijo. He didn't say- Ustedes han creído. He didn't say you didn't believe. No dijo, ustedes no creyeron. He says unless you believed in vain. Dice, a no ser que hayan creído en vano. Now, how can you believe in vain? ¿Cómo es que puedes creer en vano? He's going to go on and discuss the resurrection Va a pasar a hablar un poco más acerca de la resurrección and the importance of the idea of Christ being resurrected. y la importancia de Jesucristo en cuanto a su resurrección. And if there is no resurrection, Y si no existe la resurrección, that means Jesus was not resurrected. significa entonces que Jesucristo no resucitó. And there's a lot of problems with that he will address. Y hay muchos problemas existentes con esto que vamos a tratarlo. And so this idea of believing in vain is believing in a worthless object. Así es que la idea de creer en vano significa de creer en algo indigno. The key thing different about Jesus from every other religious leader La diferencia que hace del cristianismo en comparación con otras religiones en el mundo, every other one that died is still dead. todos aquellos que han muerto siguen muertos. Jesus alone was raised from the dead. Solamente Jesús That's resucitó de why los muertos. we can believe in him. Por eso es que podemos creer en Él. So let me give you an example of what vain faith looks like. Así es que permíteme ilustrarlo lo que significa una fe en vana. I have a cell phone. Tengo un celular aquí. I like my cell phone. Me encanta mi celular. When I'm in Peru, I can send a note to my children back in the United States. Cuando estoy aquí en Perú, puedo enviar una notita a mis hijos que están en Estados Unidos. When I am bored, I can play games. Cuando me aburro, puedo jugar I con los have a, jueguitos que está ahí. I have a Bible app, and so I can read the Bible on here. Tengo también un app que tiene la Biblia y puedo leer la Biblia aquí. I can get on Facebook and waste all kinds of time. Puedo entrar a Facebook y malgastar mi tiempo. I love my phone. Me encanta mi In celular. fact, I have faith Es that más. this phone Tengo fe que este celular can give me eternal life. me puede dar vida eterna. Is my faith real? ¿Es mi fe real? Yes. Sí, lo es. Yes. Sí. I can believe that. Yo puedo creer eso, But the faith is pero la fe es vain en vano, because it's
Porque faith in the es wrong fe object. en el objeto equivocado. I've put my faith in an object Estoy that poniendo mi can't fe do what I'm trusting it to do. en algo en el cual estoy confiando lo que no puede hacer. Because my phone doesn't care about me. Porque mi celular realmente no lo importo yo. And so I cannot receive eternal life from this. No puedo recibir vida eterna por medio de esto. Paul's argument is much the same. El argumento del apóstol Pablo es casi similar, Then if you believe in Jesus que si crees en el Señor Jesús and he's not raised from the dead, y si no ha resucitado de los muertos, you have a vain faith. tienes una fe indigna, una There's- fe, has there's creído no en power. vano. No hay poder en ello, No real hope. no hay esperanza real. So he moves on from that after that introduction. Así es que él continúa después de darnos esta presentación inicial And he gives the heart of the gospel message. y nos da el corazón mismo de lo que es el mensaje del Evangelio. And he reminds them, I delivered to you, first of all, that which I received. Y dice que he entregado a ustedes lo que asimismo he recibido. That this is the most important thing. Y esto es la parte más importante. And interestingly, what he does is he will give two facts. Interesante que él va a conceder dos cosas. There's a principle in the Old Testament law from the book of Deuteronomy Hay un principio que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. that every fact requires two witnesses to Que confirm the fact. para cada hecho es necesario presentarse con dos testigos para confirmarlo. So in this gospel message, he'll give two facts, Así es que en este mensaje del Evangelio se presentarán dos hechos. and then he'll give two confirming Y witnesses luego to va each fact. a dar dos confirmaciones para cada uno de estos hechos. So the first thing he says is Y lo primero Christ que dice es died que- for our sins. Cristo murió por nuestros pecados. Whose sins? ¿El pecado de quién? Raise your hand. Levante la mano. Raise your hand. Ya, algunos no, de repente algunos no. Our sins. Nuestro, dice, nuestros pecados. Everybody's. Todos. Christ died for our Cristo sins. murió por nuestros pecados. That's the first part of the message. Y eso es la primera parte del mensaje. That implies obviously that we need to know that we are sinners. Eso implica obviamente que necesitamos saber que somos pecadores. And it also speaks that Christ paid the price in our place. Y también significa que Él pagó el precio que por nosotros. So then he gives the two witnesses. Y luego nos da los dos testigos. It says first, according to the scriptures. Primero, de acuerdo a las Escrituras. So when you read through the Old Testament, Así es que al leer el Antiguo Testamento, in the Psalms, for en example, los Salmos, por ejemplo, Isaiah 53, Isaías 53, there's a number of places that look forward to the death of the coming Messiah. se anticipa la muerte del Mesías que ha de venir. And so when Christ died, that was what was foretold by God through the Old Testament. Cuando Cristo murió, por lo tanto, es lo que se había anticipado en el Antiguo Testamento. So Christ died for our sins. Así es que Cristo murió por nosotros, por First nuestros witness, pecados. according to the Primer scriptures. testigo, de acuerdo a las Escrituras. Second witness, El segundo testigo, that he was buried. que fue sepultado. Now, why is that a witness? ¿Por qué es eso un testigo? You don't bury live people. Es porque no se entierra a gente que está viva. There was no doubt that he was dead when they put him in the tomb. No hay duda que él estuvo muerto cuando fue enterrado. So we have the two witnesses to his death, Así es que tenemos los dos testigos de su muerte, and he died for our sins. y él murió por nuestros pecados, But the rest of the story pero el resto de la historia is the heart of our hope. es el corazón de nuestra esperanza. He says that he rose Él again dice que se levantó otra vez the third day. en el tercer día. So the heart of the gospel is very simple. Así es que el corazón del Evangelio es muy simple. Christ died for our sins, Cristo murió por nuestros pecados, was raised from the dead. fue levantado de los muertos. And then our salvation Y is, nuestra salvación es, do we believe in that Jesus? ¿creemos en ese Jesús? He will emphasize in verse 11, he says, Y lo va a enfatizar en el versículo 11 cuando dice, therefore, whether it was I or they, so we preach, o sea que sean yo o sean ellos, eso predicamos. and so you believed. Y así lo han creído.
So this is his message. They believe the message. Así es que esto es el mensaje y ellos han creído el mensaje. Well, what are the two witnesses to his resurrection? Uno de los dos testigos a su resurrección. The first is, again, the El Old primero Testament es otra scriptures. vez a las escrituras en cuanto al Antiguo Testamento. Again, you will find this in the Psalms, Y lo encontraremos también esto en el libro de los Salmos. and you'll see it throughout the Old Testament. Y también lo van a ver en el Antiguo Testamento. And the second witness was people who saw him. Y el segundo testigo es la gente que lo vio. Some of the same people who knew that he had died. Algunas de las mismas personas que habían visto que él había muerto. He was seen by Cephas, or Peter, Fue visto por Cefas, o sea, Pedro. then by the 12. Y luego por los 12. That's the other Eso es disciples. los otros discípulos. After that, over 500 at once. Y después de eso, como 500, todos a la vez. And he says, most of those are still alive. Y luego dice, muchos de ellos aún viven. Now, obviously, that means they were alive when Paul wrote this, not that they're alive today. Ok, bueno, obviamente eso significa que estaban vivos cuando Pablo estaba vivo y no que viven hasta ahora. That'd be amazing to have 2,000-year-old Sería people increíble walking around. tener a gente de 2000 años todavía caminando. And he says, some of them have fallen asleep. Y luego dice, y muchos de ellos ya durmieron. That phrase, fallen asleep, is a figure of speech. Y esa idea de ya durmieron es una figura que se habla, que se utiliza al hablar, Just to soften the idea of death. para más o menos un poco eufemizar la idea de la muerte. And then, then by James and Y the luego rest of fue the visto por apostles. Jacobo y luego los apóstoles, Then, last of all, y by finalmente Paul. por Pablo. Paul saw Jesus alive on the road to Damascus. Pablo vio al Cristo resucitado en el camino a Damasco. So that leads to the next part of our text. Y eso nos lleva a la siguiente parte de nuestro texto. So if you would read verses 9 through 15, please. Y leeríamos Or versículos 19, 9 through 19. 9 through 19. Okay. Versículos 9 hasta el 19, si ustedes me siguen allí en sus celulares, digo, en sus Biblias. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Paul moves in this text. He speaks about himself. Pablo avanza en este texto y en primer lugar habla de sí mismo. And he has two phrases, one of which is not false humility, Y utiliza dos frases y una de ellas no sería una falsa humildad. and the other is not bragging of his busyness. Y el otro no es pues enorgullecerse de lo ocupado que ha estado. His first statement in verse 9 emphasizes his humility. Su primera cita o afirmación que dice allí está resaltando su humildad. Because from a human perspective, he says, I'm not worthy to be called an apostle. Porque desde el punto de vista humano, él está diciendo que no es digno de ser llamado apóstol. Side note, Por un lado, la siguiente cosita.
How many of you have earned God's grace? ¿Cuántos de ustedes han obtenido por ustedes mismos la gracia de Dios? None. Ninguno. So no matter where we are, No importa dónde estemos, no matter what gifting God may have given us to serve, no importa cuál sea el don que el Señor nos ha dado para servir, we're not worthy of that. no somos dignos de eso. But God's grace isn't based on our worth, Pero la gracia de Dios no se basa en lo digno que somos, but it's an expression of His love and His character. pero es una manifestación de su carácter y de su amor. Anyway, back to Paul. Ok, volviendo a Pablo, He says he was not worthy to be called an apostle dice que él no es digno de ser llamado un apóstol because he persecuted the church of God. porque él persiguió a la iglesia de Dios. Now, remember, when he persecuted it, he did it with a good intent. Recuerden que cuando él persiguió a la iglesia, lo hizo de buena gana por una buena causa a su ver, He was sincere in what he did. porque él era sincero en lo que estaba haciendo. He thought he was doing this for God's purposes. Pensó que lo estaba haciendo con los propósitos de Dios en mente. But nonetheless, he Pero, sin persecuted embargo, the church. aún así estaba persiguiendo la iglesia. And then on the road to Damascus, Y luego en el camino a Damasco, bam, Jesus meets him. ¡bam! Jesús lo encuentra. Bam translates well. That's all I can do. Yeah. See, I learned another Spanish word. Bam. Aprendió otra nueva palabra, ¡bam! ¿Qué dirían ustedes? ¡Boom! Bueno, algo por ahí. Bueno, no es tan distante entonces. Anyway, Bueno, so, continuamos. so Paul meets Jesus on the road to Así es Damascus, que el Señor se presenta a Pablo en el camino a Damasco. and Jesus confronts him, Y Jesús lo confronta and he instantly responds. e instantáneamente responde. And at that point, he believed in Jesus. A ese punto él cree en el Señor Jesús. And as passionate as he was moving this direction and persecuting the church, Y tan apasionado como era él, estando yendo en una dirección, persiguiendo a la iglesia, that same passion now went the other direction con esa misma pasión ahora to se follow fue God en otra dirección, siguiendo a Dios, and to do what God called him to do. para hacer lo que Dios le había llamado a hacer. So he saw himself not worthy of his role, Así es que él se ve como alguien que es indigno de cumplir ese rol, and that's why he says, by the grace of God, I am what I y am. por eso dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, And he says his grace was not in vain or not without results. y que su gracia no ha sido en vano, en otras palabras, que no ha dejado de tener resultados. I think sometimes as Christians, some of us are obedient, Creo que como creyentes, algunos de nosotros somos obedientes, some of us are not. otros no lo somos. Now that is, I think, what he's speaking about, that it was not in vain. Por eso es creo que la afirmación cuando dice que no fue en vano. Here that he was obedient and did what God called him to Él do. fue obediente e hizo lo que Dios le llamó a hacer. And so he says, I labored more abundantly than they all. Así es que él dice que obré más abundantemente que los demás. Now this is not bragging. Esto no significa enorgullecerse. It's just simply saying Simplemente está diciendo that his focus for his whole life was on doing what God called him to do. que el enfoque mismo de su vida fue hacer lo que Dios le había llamado a hacer. And whereas the other apostles had their particular ministries, their roles, En cambio, los otros apóstoles tuvieron sus propias actividades ministeriales. Paul was the one that God called out to go to all the nations. Pablo fue aquel que el Señor llamó para ir a todas las naciones. So he's simply saying, and part of it is because these Corinthians were doubting his apostleship. Y bueno, lo que está diciendo es en parte en respuesta a que estos corintios estaban dudando de su llamado como apóstol. And so he's just simply saying that he was busy about what God wanted him to do. Y lo que él está afirmando es que él ha estado muy ocupado en lo que el Señor le ha llamado a hacer. And then he says it wasn't him, but the grace of God which was with him. Y luego dice, no fue él, pero fue la gracia de Dios que obra en él. He did what he did
in response to God's grace Él hizo lo que hizo en respuesta a la gracia de Dios and empowered by God's grace. y empoderado por la gracia de Dios. It's not automatic. No es algo automático, It required him to obey and to step out. más bien requiere que Él obedezca y esté dispuesto a ir, But he recognized that whatever he did that was of value reconociendo que en todo lo que hacía existía un valor, was by God's power and God's working through him. que era por el poder de Dios y el poder de Dios extendiéndose. Okay, if you're a believer, please raise your hand. Si tú Well, eres no, si tú- everybody just raise your hand. I don't A want ver, to just, todos levanten everybody la mano. raise your hand. Todos levanten la mano. and I'm assuming all of you are believers Y for bueno, the asumiendo purpose of que argument. todos son creyentes por el propósito de lo que voy a decir. Okay, keep your hand up. Mantengan la mano en alto. Okay, now, Ahora. everyone who God does not have a purpose for, lower your hand. Aquellos que creen que Dios no tiene un propósito para ti en la vida, bajen la mano. Ah, good. Bueno, God has a purpose for all of you. Dios tiene un propósito para todos nosotros. It might be small, it might be great, Puede ser grande, puede ser pequeño, but all of it, no matter what it is, pero todos, no importa qué es lo que sea. we need to realize God Necesitamos uses us, reconocer que Dios nos usa and whatever He wants to do through us, y lo que desea hacer a través de is by His nosotros grace. por su gracia, for His para purposes. su propósito. So if your task is to clean the room when Si we're es que done, tu llamado es a limpiar este cuarto cuando ya acabamos, do it all to the glory of God. háganlo para la gloria de Dios. Okay, you can put your arms down. Pueden Thank you. bajar su mano. I was going to say, how long can we keep them up? A ver, ¿por cuánto tiempo podemos mantener las manos arriba? Yeah. So he says that whether it's I or they, the other believers, we preach and you believed. Ok, sea que sea yo o los otros creyentes, hemos predicado lo que hemos creído. So thus far we've seen the description of the gospel, Así es que hasta ahora hemos visto la descripción del Evangelio, the evidences of the gospel, la evidencia del Evangelio, the idea that the Corinthian believers had believed, la idea de que los corintios han creído, that in their position they were cemented in, they were y permanently, que en su posición estaban encementados. the idea that living out the gospel would deal with the issues that they faced, La idea de vivir en el Evangelio trataría con los problemas que enfrentarían and Paul's commitment to proclaiming that message. y su propósito de proclamar y el compromiso de proclamar ese mensaje. And then he moves to the problem Y in the luego Corinthian procede a church. hablar sobre el problema allí en Corinto. So he says, Y luego dice, if Christ is preached, and Paul preached this, that Christ has been raised from the dead, 12. ok, en el versículo 12, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, How do some among you say there is no resurrection ¿cómo dicen algunos of the entre dead? vosotros que no hay resurrección de los muertos? Now, we don't have a lot of detail about Bueno. what they actually taught. No tenemos abundante detalle de lo que se estaba enseñando allí. We don't know if they meant there's only a spiritual resurrection, not physical. No creemos que creían que solamente se trataba de una resurrección espiritual y no física. We don't know if they were denying the physical resurrection. No sé si estaban negando la resurrección física del Señor. But whatever the specifics are, there were some who said there is no resurrection. Cualquiera que sea los detalles de lo que creían, algunos estaban afirmando que no hay resurrección. And it seems there were some who had believed that Y parece que habían algunos que habían creído tal cosa and were swayed by a false message. y habían sido movidos por un falso mensaje. Be careful. Cuidado, Listen to what the Word of God says. escuchen lo que dice la palabra de Dios. Evaluate what other people say about what the Word of God says. Evalúen lo que cualquier otra gente dice a la luz de la palabra de Dios. Because you can hear all kinds of messages from all kinds of people Porque that podemos are escuchar diversos mensajes de toda clase de gente wrong. que están equivocados. Don't be persuaded. No sean persuadidos. Let the Scriptures stand. Deja que la escritura se pare por sí misma. And see, now Paul goes on to the importance of this error. Así es que ahora Pablo se mueve a lo que se trata de la importancia de este error. He says, if there's no resurrection of the dead, Y él dice, si es que Christ no is existe not la risen. resurrección de los muertos, Cristo no ha resucitado. you can almost hear the defeat.
pueden más o menos escuchar que están vencidos. If Christ is not raised, Si Cristo no ha resucitado, there's no hope. no hay esperanza. This is more than just an academic exercise trying to understand Esto es más que resurrection. un ejercicio académico, tratar el tema de la resurrección. You know, face it, resurrection is difficult to understand. Bueno, seamos sinceros, la resurrección es difícil de entender. So imagine that you're in the catacombs when the rapture happens, Así es que imagínense que están ahí en las catacumbas cuando ocurre la resurrección. and the passage that we have in 1 Thessalonians says the dead will rise first, Y el pasaje en 1 de Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. and before your eyes, some of those bones Y ahí delante de tus ojos And add flesh. se ponen carne. Now, is that difficult to picture, ¿Es difícil imaginarlo? other than in a movie? Quizás aparte de una película. Yeah. How is God going to resurrect ¿Cómo es que Dios resucitará those bones esos huesos into a body? y hacerlo un cuerpo? Well, he'll go into a lot more detail. Sin ir en más detalles, We won't have time for it. porque no tendríamos el tiempo. Can I come back next week? ¿Puedo volver la próxima semana? A propósito, ¿cuándo debemos acabar? 10:30. If Okay. you could give me permission. Oh, 11:30. Okay, we have about 8 minutes. Yeah. Yeah, okay. You Sorry. could give me permission to come back, Me pueden permitir volver, but you call my wife. pero ustedes tienen que hablar con mi esposa. Yeah. I'll do So, that. okay. So, if Christ is not risen, our preaching is empty, has no value, has no Que si lasting Cristo no ha resucitado, results. nuestro mensaje no tiene valor, no tendrá resultados. Your faith is empty. Y tu fe es en vano. You're believing in the cell phone. Estás creyendo en el celular. The resurrection is crucial. La resurrección es crucial. That's the heart of the gospel message. Es el corazón del mensaje del Evangelio. It's not just that Christ died, No es que simplemente Cristo murió, but he is raised from the dead. pero ha resucitado de los muertos. And he goes on, he says, not only is our preaching and your faith empty, but we're also false witnesses. Pero continúa y dice, no solamente es tu predicación, pero también somos falsos testigos. Why? ¿Por qué? Because he says, we have testified of God that he raised up Christ. Porque hemos testificado que Jesucristo ha resucitado. Paul's ministry, everywhere he went, El ministerio de Pablo, a donde sea que haya ido, it says that he preached Christ and Christ crucified dice que él predicó a Cristo y al Cristo crucificado and Christ resurrected. y al Cristo resucitado. And he said God raised him from the Y dead. dice que Dios lo resucitó de los muertos. Early part of Romans, he emphasizes the resurrection, that declares Jesus to be the Son of God. En la primera parte de Romanos, cuando afirma que Dios ha resucitado a Cristo. So then, if there is no resurrection, Entonces, si no hay resurrección, your faith is empty, tu fe es en vano and I am lying about what God has done. y estoy mintiendo de lo que Dios ha hecho. There is no hope. No hay esperanza. And if Christ is not raised, your faith is futile, Y worthless. si Cristo no ha resucitado, tu fe es inútil. Oh, he says, because you are still in your sins. Oh, sería fatal porque estaríamos todavía en nuestros pecados. Because the gospel message is what? Jesus Porque el mensaje del Evangelio es que died for our Jesús sins. murió por nuestros pecados and was raised from the dead, y fue levantado de los muertos and we experience forgiveness of those y sins experimentamos el perdón de los pecados when we believe in the Jesus who died cuando for our creemos en sins aquel que murió por nuestros pecados and was raised from our dead, y from the dead. resucitó de los muertos. Erase the resurrection. Él resucitó a resurrección, It denies the value of his death. niega, si negamos la resurrección, niega el valor de su muerte, We are still in our sins, continuamos aún en pecados and we are wasting our time here this y morning. estamos malgastando nuestro tiempo aquí esta mañana.
But that's not the case. pero de eso no se trata, ¿no? He also says those who have También died dice, aquellos que han muerto in hope en esperanza have simply perished. simplemente perecieron. And in this life, Y si en esta vida only we have hope in Christ, solamente ponemos nuestra fe en Cristo, we are of all men the most pitiable. somos de todos los hombres los más deplorables. See, the resurrection is far more than just a historical event. Saben entonces que la resurrección es más que un hecho histórico. The Jesus who died came back to life El Jesucristo que murió volvió a la vida and is still alive. y continúa vivo. The Jesus who died El Jesús que murió and came back to life y volvió a la vida gives us life. nos da vida. And because he died and came Y back, debido a que Él murió y volvió a la vida, he says you too will be ustedes resurrected. también serán resucitados. So the day is coming Así es que el día viene that your loved ones who have died in Christ, que aquellos que ustedes aman, que murieron en Cristo, they are present with the Lord, están presentes con el Señor, but one day they'll be resurrected Pero un with a día- physical body. serán levantados en sus cuerpos físicos. All of us Todos nosotros will be raised from the dead, seremos levantados de los muertos, free from all of the consequences of sin, libre de todas las consecuencias del pecado, whether it's specific consequences of our own sin sean consecuencias específicas por nuestros pecados or the general impact of sin in our world, o el impacto general del pecado en el mundo, illness and all kinds of issues, enfermedades y todos los temas. all gone. Se acabó. We'll all receive a glorified body. Recibiremos un cuerpo glorificado. See, it's the resurrection is Saben, the heart la resurrección es el corazón of the gospel. del evangelio. And so to end, Así es que para culminar, verse 20, versículo 20, Paul reminds them, Pablo les hace recordar, now Christ is risen ahora from the dead. Cristo ha resucitado de los muertos And he has become the first fruits y ha llegado a ser las primicias of those who have fallen de asleep. aquellos que durmieron. He leads the way. Él guía el camino. He leads the way. Él guía el camino. Christ is risen. Cristo ha resucitado. Let's close in prayer. Vamos a culminar en oración. Father, thank you for this time. Gracias, Padre, por este tiempo. Thank you for this crucial passage, Gracias por este pasaje tan crucial, reminding us of the centrality of the resurrection. haciéndonos recordar la centralidad de la resurrección, That is the heart of the hope of the gospel. que es el corazón de la esperanza que tenemos en el Evangelio. The value of Christ's death is confirmed because he's been raised from the dead. El valor de la muerte de Cristo es confirmado porque ha sido resucitado de los muertos. The hope of those who knew Christ but have already died. La esperanza de aquellos que creyeron en Cristo pero ya murieron. We know that they will be raised from the dead Sabemos que serán resucitados de los muertos because Christ led the way. porque Cristo guía el camino. Father, we know that we can receive forgiveness of sins Gracias que podemos recibir el perdón de los pecados because Christ died for them. porque Cristo murió por ellos His resurrection confirms the value of that. y su resurrección confirma el valor de ellos. And we can know that whether in rapture or resurrection, Y podemos saber que ya sea por medio del rapto o por la resurrección, that the day will come que el día vendrá that we too will receive a glorified que body. también recibiremos un cuerpo glorificado. Father, we don't know when that day's coming, Padre, no sabemos cuándo será ese día, but we're so grateful for the hope that we have. pero estamos tan agradecidos por la esperanza que tenemos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Gracias, hermano Roger, hermano Pablo. Es maravilloso mensaje. Siempre volver al Señor, ver cuánto nos ama, el Evangelio, el amor de Dios dado a conocer.